Hola chicos, bueno, tuve que volver a grabar la clase porque había habido un inconveniente con el video que no se podía ver. Así que bueno, les explico más o menos cómo poder realizar el ejercicio 5 y 6, ya que varios tuvieron consultas y dudas con este ejercicio. Más que nada, cómo hacer los cálculos para la tabla de valores. ¿Sí? Si bien ustedes pueden usar calculadora, recuérdenlo eso. Algunos no sabían qué hacer con el 1 de adelante, con el menos de la X en con el menos 1 de atrás. Bueno, hubo varias consultas respecto a esto. Bueno, fíjense que yo a la función la escribo exactamente igual para hacer los cálculos. Recuerden que la tablita de valores es una tabla de doble entrada, donde acá se le ponen valores a X, que eso los van poniendo ustedes, y luego esos valores de X se van reemplazando en la X que ustedes tienen en la función. Ven que el 3 tiene un elevador a X, bueno, entonces al 3 lo elevo al menos 1, que es este que está acá, a este 3 lo elevo al 0, que es este que está acá, y a este 3 lo elevo a la 1, que es este que está acá. Y después hago los cálculos, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer esos cálculos? Y bueno, yo sé que primero resuelvo los exponentes, ¿sí? 3 a la menos 1 es un tercio. Y luego le sumo el 1 que tenía adelante. ¿Bien? Entonces, 1 más un tercio, si ustedes lo hacen en la calculadora, esperen que se los quiero mostrar. Fíjense que, no sé si lo ven ahí. Ahí está. 1 más un tercio son 4 tercios, ¿sí? Y en decimales es 1,33 periódico. Entonces vengo acá y pongo 1,33 periódico, o 1,3 periódico. Después, ¿cómo resuelvo esto? Y bueno, yo sé que es 1 más lo que me di acá. Y todo número elevado a 0 me da 1. Entonces es 1 más 1 me da 2. ¿Sí? Ahora con el 1. 3 elevado a la 1 es 3. Más el 1 que tenía adelante, 4. ¿Sí? Bueno, ahora tengo que poner estos valores en la gráfica. ¿Sí? Bueno, recuerden que si ustedes tenían una función y había cuando se paraban en términos, hay un número que está solo, es la asíntota horizontal. Entonces, como acá el 1 positivo está solo, yo voy a ir a mi gráfica, voy a buscar el 1 del eje Y y voy a hacer una línea punteada horizontalmente. ¿Sí? Bien. Ahora uno los puntos. El 0, por ejemplo, lo tengo que unir con el 2. ¿Sí? Entonces 0 y hago un puntito en 2. ¿Sí? Ahora, el 1 lo tengo que unir con 4. Entonces voy a 1 de X. ¿Sí? Más o menos 1 con 4. Ustedes lo van a hacer bien porque tienen la hoja de cuadriculada. Y el menos 1 lo tengo que unir con 1,3. Entonces supónganse que tiene menos 1 acá de X y el 1,3 supónganse que esté como por acá. Así que ahí tienen un puntito. Y entonces ahí pueden ya terminar de hacer la gráfica porque si ustedes se dan cuenta tienen que unir los puntos. Y acá recuerden que esto se va a ir pegando a la línea punteada esta, muy pegadita, pero nunca la va a cortar. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen graficada su función. Bien, el ejercicio también les pedía que ustedes calculen el rango y el dominio. ¿Sí? El dominio es desde dónde hasta dónde, o sea, desde qué número hasta qué otro número está graficada la función. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, su gráfica empieza acá, pero recuerden que esto en realidad continúa para allá. Y para allá, en el eje X, vienen a ser los menos infinitos. ¿Sí? Bien, y si yo toda esta curva la quiero llevar hacia el eje X, estaría utilizando todos estos valores. Y como acuérdense que esto también va a seguir, continúa subiendo, ¿sí? Si yo esta curva la llevo hacia el eje X, también sigue para allá, al más infinito. Entonces, ese sería el dominio. El dominio es igual a todos los reales, ¿sí? O desde menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque la gráfica está dibujada en todo el gráfico, ¿sí? De izquierda a derecha en todo el gráfico. Bien, ¿qué es el rango?
El rango podríamos decir que es lo mismo, pero mirando el eje Y ahora, ¿sí? O sea, si yo toda esta curva la quiero llevar hacia el eje Y, me está utilizando todos estos puntitos y para arriba también, porque acuérdense que eso tiene flecha, o sea que para arriba también. Y a esta curvita, si yo la quiero llevar al eje Y, está también utilizando todos estos valores. Pero fíjense que abajo de la asíntota no hay gráfica. Esto es una línea de división del otro ejercicio, pero no hay gráfica. ¿Por qué debajo de ese 1 no hay gráfica? Y bueno, porque nosotros dijimos que en 1 hay una asíntota y la función no puede traspasar ese 1. Entonces acá abajo no está utilizando el 0,5, el 0, el -1, no los está utilizando. Entonces el rango sería desde 1 a más infinito. ¿Sí? 1 le ponemos paréntesis, 1 más infinito. No lo incluimos porque el 1 es asíntota, no queremos incluirlo. No va a tocar nunca el 1, ¿sí? La función. Bien. ¿Qué pasa con el ejercicio 6? Ahí se los bajé bien para que puedan ver qué hice en el ejercicio 6. El ejercicio 6 es este. Recuerden que si ustedes separan en términos, ¿sí? Desde el inicio hasta un más o hasta un menos, y después hasta el final, el numerito que está solito, sin X, sin nada, es la asíntota horizontal. Entonces yo hago el eje Y, hago el eje X, acuérdense siempre de ponerle las indicaciones, acá era el eje X, eje Y, eje X, y voy al -1 del eje Y, o sea aquí, y hago una línea punteada porque yo ya sé que mi gráfica o va a estar acá arriba o va a estar acá abajo, ¿sí? Bien. Luego hago la tabla de valores, ¿sí? Entonces, fíjense que yo copio todo esto exactamente igual aquí, pero en donde dice X le pongo el valor que yo le dije que va a valer X ahora, ¿sí? Acuérdense que este menos con este menos en realidad se convierte en más, entonces me quedaría 1 más 2, 3. 3 a la 3 es 27 y le resto este 1, me da 26. Obviamente yo este valor no lo voy a usar en la gráfica porque no me voy a hacer una gráfica de 26 cuadraditos, ¿sí? Pero sí puedo usar el que sigue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que sigue es menos con menos se hace más, y entonces se quedaría 3 elevado a la 2, 3 elevado a la 2, y después le resto 1. 3 elevado a la 2 es 9, menos 1, 8. Ahora le pongo el 0 en donde decía X. 1 menos 0 es 1, así que 3 elevado a la 1 es 3, menos este otro 1 es 2. Y así sucesivamente con los demás valores. Lo único por ahí que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, en el de 2 y en el de 3 y así para adelante, digamos, es que cuando ustedes ponen el número en la X, 1 menos 2 les da menos 1. Entonces lo que tienen que acordarse acá es que el 3 se da vuelta, se invierte, y les queda un tercio. Y ese un tercio le restan el menos 1 que tenía la función, y si no lo hice mal, es menos 0,6 periódico, está bien, lo hice bien, me faltó el menos, pero menos 0,6 periódico. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago esto en el gráfico? ¿Cómo traspaso estos valores al gráfico? Y bueno, yo sé, por ejemplo, que con menos 1 de X me tiene que dar 8 de Y. Entonces, supónganse que tengo acá el menos 1, me tiene que dar como 8, como por acá arriba. 8 de Y. Ahora, con 0 me tiene que dar 2. Entonces, con 0 de X me tiene que dar 2. Supongamos que lo tengo el 2 por acá arriba. ¿Sí? Ahora, con 1 me tiene que dar 0. Con 1 de X ni subo ni bajo porque me tiene que dar 0. ¿Sí? Y con 2 me tiene que dar menos 6 periódico. Entonces con 2, menos 0,5 sería acá, menos 0,6 sería un poquitito más abajo.
Y fíjense que ustedes ya tienen ahí armada su gráfica, su función. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora me resta unir los puntos. Uno este con este, así, yo ya sé que esto va a continuar para arriba. ¿Y acá qué pasaría? Hace así, hace así, hace así. Y bueno, así no puede hacer porque hay una asíntota. Para arriba no puede volver. Así que la única que me queda es que sea así y se vaya acercando a la asíntota, pero nunca la va a cortar. ¿Sí? Bien, y ahí tienen la gráfica de su función del ejercicio 6. Bien, ¿cuál es el rango y cuál es el dominio? Recuerden que el rango yo lo miro en el eje Y. ¿Sí? Así que si yo toda esta curva la quiero llevar hacia el eje Y, está usando todos estos puntos. Y si yo esta curva la quiero llevar, este pedacito de curva lo quiero llevar hacia el eje Y, está utilizando todos estos puntos. Entonces, el rango o la imagen sería desde el -1 a más infinito. ¿Por qué acá abajo no? Y porque acá no está usando, no hay gráfica. ¿Sí? Entonces sería de -1 sin incluir hasta más infinito. Ahí está. -1 con paréntesis hasta más infinito con paréntesis. ¿Cuál es el dominio? Bueno, en este caso va a ser todos los reales, ya que si yo esta curva la quiero llevar hacia el eje X, me ocupa todos los valores estos, y si yo esta curva la quiero llevar o subir al eje X, está ocupando todos estos valores. ¿Sí? O sea que la gráfica en realidad va a estar graficada en todo el eje. Es por eso que el dominio es todos los reales. ¿Sí? Bien. Bueno, bien. Ahora quería explicarles el ejercicio 8 y el ejercicio 7 se los dejo para hacer a ustedes porque la verdad que es más fácil que este. Sí, eso, se hace de la misma forma, pero es un poquito más fácil. Este tiene un poquito más de cuentas. Bueno, en el ejercicio 8 ustedes tienen este gráfico, tienen este dato, este punto como dato, y se les da esta fórmula y ustedes tienen que encontrar cuál es el valor de A. ¿Sí? ¿Por qué solo el de A? Y bueno, porque recuerden que la Y y la X en una función siempre está. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que encontrar cuál es la función de esta forma, pero específicamente para este gráfico. Para eso tienen que encontrar el valor de A. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago esto? Y bueno, yo sé que en un punto el primero siempre es X y el segundo valor siempre es Y. Entonces, donde acá dice Y, lo cambio y le pongo 8. Y en donde dice X, le pongo un -3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Me voy acá al costadito. 8 igual a elevado a la -3. ¿Qué pasa acá? Yo no puedo pasar esta potencia como raíz de -3. No se puede, porque la raíz no es negativa en el índice. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es resolver ese menos. Recuerden que para resolver eso se invertía la base. La base acá es A, y si no tiene nada abajo le agregan un 1. O sea que si yo la voy a dar vuelta me queda 1 sobre A. Todo eso elevado a la 3 positivo. Y de este lado tenían un 8. Ahora, como el 3 ya está positivo, ahora sí lo puedo pasar al otro lado como raíz cúbica de 8. Y de este lado me queda 1 sobre A. ¿Sí? Entonces se lo bajo un cachito. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo que pasar multiplicando la A. ¿Por qué? Porque está dividiendo. Entonces va a pasar multiplicando. ¿Y a qué va a pasar multiplicando? Y bueno, la respuesta del raíz cúbica de 8, que es 2. Pasa multiplicando el A y eso es igual a 1. ¿Sí? Y ahora, como el 2 está multiplicando a la A y me molesta, porque yo en realidad quiero dejar a la A sola, la quiero despejar, escribo A igual 1/2, porque el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ahí ya encontré el valor de A. ¿Sí? Entonces, el ejercicio me pedía que yo escriba esta fórmula, pero no la general como está acá, sino la que es específica de este gráfico. Y bueno, entonces, Y va a ir siempre, no se cambia.
La base ya acabo de encontrar que es un medio. Y la x siempre tiene que estar, porque acuérdense que una función exponencial, la x es parte del exponente. ¿Sí? Así que ahí ya encontraron la función específica de este gráfico. ¿Sí? Bueno, en el ejercicio 7 tienen que hacer exactamente lo mismo, pero no van a tener que hacer todo este lío porque directamente ya les va a dar el valor. ¿Sí? Bueno, creo que no había más nada para explicarles. A ver. No, bueno, repasando un poquito. El ejercicio 1 lo habíamos visto en el video anterior y el 9 también. El 8 lo acaban de ver aquí conmigo, el 7 se los dejo para que lo hagan solos. El 5 y el 6 lo acabamos de ver recién, antes que este. Y el 2, el 3 y el 4 son muy parecidos al 5 y el 6, es más, son más fáciles todavía, así que esos se los dejo para que los hagan solos. Y el 1 ya lo habíamos visto la clase anterior. Así que bueno, ahora les dejo este video nuevo, así pueden fijarse a ver si entendieron bien todo. Y les voy a dar una semanita más para que lo puedan terminar tranquilos. Les mando un beso y cuídense, chicos. Chau, chau.